Hola, buenos días. Un gusto para mí compartir con ustedes en esta sesión de hoy, en la que vamos a hablar sobre elementos de la evaluación psicoeducativa de los niños con trastornos del espectro autista. Yo soy Grey Colón, soy psicólogo y durante aproximadamente 10 años he tenido oportunidad de trabajar con niños desde un enfoque de evaluación y también terapéuticamente con los niños y con los padres, hoy en día desde un enfoque de psicoterapia. Algunas de las experiencias que vamos a compartir hoy en esta sesión creo que van a ser de utilidad para el trabajo que ustedes hagan en las distintas áreas en las que se desenvuelven. Esta sesión, como les comenté inicialmente, se va a centrar en la evaluación, fundamentalmente en la evaluación psicoeducativa. En la siguiente sesión ustedes van a tener un abordaje de la intervención, la cual va a complementar los conocimientos que vamos a compartir hoy. Y para empezar, tiene sentido plantearse una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autismo o de qué hablamos cuando hablamos de trastornos del espectro autista? Para ello, yo voy a compartir con ustedes en las siguientes 2 láminas algunos verbatim que yo he ido recabando a lo largo de estos años de distintas personas, profesionales o público general, para que nos hagamos una idea de cómo el término autismo o trastorno del espectro autista puede tener tantos significados distintos según las personas que lo utilicen. Uno de los elementos que ha hecho la popularización de este término, digamos una de las consecuencias negativas, es que la categoría se termina convirtiendo en una etiqueta casi carente de límites, en la que cualquier tipo de ideas, conceptos se terminan reuniendo, lo que hace que los límites de qué es y qué no es el autismo terminen resultando difusos. Dice una maestra por teléfono, en una comunicación personal, me comenta: el niño no habla, un niño de 4 años. No para de moverse, se sale del salón y queremos que descartes, pero yo lo veo un trastorno del espectro autista. Otro verbatim. Una joven de 20 años, estudiante de ciencias pedagógicas, consulta por cuenta propia y me dice: yo creo que soy autista. Yo siempre he odiado estar con la gente y cuando era niña recuerdo que me costaba horrible hablar. A mi novio lo diagnosticaron hace poco y yo creo que yo también soy. Esta es una referencia escrita que me envía un neurólogo en la que comenta: adolescente con fallas para socializar, dificultades para avanzar en la escolaridad, antecedente de crisis epiléptica focal en la infancia, valorar con prueba CARS, trastorno pervasivo del desarrollo versus síndrome de Asperger. En una conversación con una terapeuta del lenguaje o terapista, un niño de 5 años, de quien ella se refiere, dice: habla todo formal, como un doctorcito. Habla con ese nivel de detalle, los dinosaurios, los aviones, los planetas. Yo respeto tu opinión, pero yo sigo creyendo que ese niño es Asperger. Un paciente de psicoterapia, yo atiendo en psicoterapia adultos que no tienen nada que ver con el mundo del autismo. Este es un joven que puede ser funcionamiento 100% regular. Me dice, él es programador, pero dime si está bien usada la expresión. Cuando un pana no entiende un chiste, ¿está bien que yo le diga que está pasado de Asperger? Y yo creo que esta es la joya de la corona, de cómo todos tenemos derecho a usar el término, pero nosotros como especialistas no podemos darnos libertades que sí se puede dar el público general. Una vecina mía de 50 años, es odontólogo, ella sabe que trabajo con los trastornos del espectro autista. Un día me invita a una reunión en su casa para que vea a su nueva pareja, porque definitivamente algo tiene, me dice ella. Ya tú vas a ver que me vas a dar la razón y cuando terminemos la fiesta me terminarás diciendo que es autista. De alguna manera no es el debate
estar diciendo en este momento quién tenía razón, si el neurólogo fue correcto en su referencia, o si la terapista, o si la persona que consulta por cuenta propia. Realmente el interés de estos verbátums no es ese. El interés es que nos centremos en cómo un término que se ha popularizado en algún sentido para bien, porque ha permitido que haya conciencia en lo que se refiere a estos trastornos, también la desventaja está en que termina significando tantas cosas que en cierto sentido puede terminar significando poco. Una de las intenciones de esta presentación es que ustedes tengan un aporte más a lo que ya han ido entrenándose, que nosotros no nos podemos dar ese lujo. Nosotros tenemos que saber de lo que se está hablando cuando alguien dice autismo, trastorno del espectro, síndrome de Asperger, que definitivamente nosotros somos indispensables en una fase que para los padres es muy dolorosa, que es la primera aproximación al diagnóstico, ya sea porque como psicólogos u otros especialistas nos encargamos de colocar el diagnóstico, o como ocurre con los terapistas, los terapeutas del lenguaje ocupacional, que son los primeros que abordan a estos niños desde muy pequeños. Tenemos que estar como muy conscientes del rol que nos toca, no solo frente al niño, sino también frente a los padres, que es una de las grandes batallas que hay que dar en términos de acompañarlos con un diagnóstico que genera mucho dolor y que va a ser un reto para ellos prácticamente durante toda su vida. Yo quería compartir con ustedes el tráiler de la película Hay alguien allí. Hay alguien allí es un documental en el que se muestra la vida de Elenita. Elenita es una niña que recibió diagnóstico de trastorno del espectro autista y además tiene asociados unas comorbilidades de trastornos neurológicos, lo que hace más complicado todavía el abordaje. En el documental nos muestran no solo lo que ha sido la vivencia de la señora Yoconda, su mamá, y el esposo, el padre de Elenita, sino que también recuperaron algunos videos que se hicieron en Eslovenia con la doctora Negrón en los años 70. Esos videos mostraban a unos niños diagnosticados tempranamente en un país y en un momento de la sociedad en la que no se hablaba tanto de autismo, cómo esos padres tuvieron que lidiar con la incertidumbre de esa categoría desconocida, pero no solo por la categoría en sí, sino porque los profesionales que en ese momento trabajaban con niños no tenían la manera de ayudarlos por el propio desconocimiento. En este tráiler se muestran algunos de los testimonios de los padres de estos muchachos 30 años después. Y creo que es una experiencia valiosa, no solo el tráiler, sino si tienen la oportunidad de ver el documental completo que está libre en internet. Igual yo compartiré con ustedes el enlace porque definitivamente las historias reales siempre nos van a aproximar más a lo que es esta experiencia educativa. Nosotros hemos estado pensando en el futuro de la vida de Elena, en el futuro nuestro, de la vida con ella, como, no con una angustia por eso, pero sí como que no queremos que nos coja por sorpresa. Porque llega un momento que uno piensa que Dios nos abandonó. Porque a la edad que ya tengo yo, lo que yo pienso, ¿con quién voy a dejar a mi hijo? Nadie sabía qué era el autismo, ni sabíamos cuáles eran las expectativas de que se podía o no curar. Aquella palabra se me grabó a mí aquí, que era como un disco. Yo buscaba en revistas, buscaba en periódicos,
Le sacaba conversa a los médicos. ¿Qué es eso? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Y a dónde salió eso? Esas eran las contestas que a uno le daban. Un golpe gigantesco, ¿no? O sea, fue un golpe gigantesco, fue una hecatombe, pues. O sea, es como que si de repente dejaras de tener piso, o sea, dejaras de tener paredes, dejaras de tener el más mínimo sostén en la vida, o sea, tu primera hija, el ser que más amas en la vida. Para retomar lo que sería el objetivo focal de esta sesión en términos de la evaluación, a mí me gustaría compartir con ustedes esta división que es didáctica, porque la evaluación tiene muchos aspectos que no pueden enfocarse en una sola manera de entenderlo. Yo dividí de alguna manera la evaluación en tres orientaciones fundamentales. La primera sería una orientación semiológica. Lo semiológico apunta a la identificación de signos y síntomas en cualquier cuadro en específico. Si podemos decir en una vía rápida de qué trata lo semiológico trata del diagnóstico. El diagnóstico es, de alguna manera, una decisión que se toma luego de haber tenido una cantidad de signos y síntomas comprobados que se agrupan en una categoría diagnóstica específica. Luego, la evaluación también se tiene que orientar como un aspecto educativo. Una vez que uno tiene el diagnóstico, no solo interesa el diagnóstico, interesa lo que se va a hacer con ese diagnóstico. Y para poder orientar a los padres en este sentido, tenemos que tener el perfil de las debilidades, las fortalezas, para hacer una aproximación inicial de lo que es un plan de intervención. Y finalmente, de este último aspecto se suele hablar poco, es el rol del psicólogo desde la mirada más clínica, no el psicólogo orientado al trabajo de modificación de conducta. Cada una de las especialidades tiene un lugar, sino en este caso yo quiero compartir con ustedes, aunque va a ser muy brevemente, qué se hace en la evaluación desde lo psicológico cuando uno aborda los aspectos emocionales de este niño. Ya no solo su diagnóstico, sus debilidades, sino de alguna manera su mundo interior, como pudiera ocurrir con cualquier niño, en términos del sufrimiento y las dificultades que implica en el propio ser tener un diagnóstico como un trastorno del espectro autista. Comencemos entonces a ir revisando lo que tiene que ver con el aspecto semiológico. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autismo o de trastornos del espectro autista? Una de las primeras respuestas viene de la historia. Lo vamos a conversar muy brevemente, ustedes ya han tenido la oportunidad de ir revisando estos hitos, pero hay dos figuras fundamentales en la historia del autismo, quienes son Kanner y Asperger. Ellos en un momento prácticamente simultáneo, aunque trabajaban en lugares y países distintos, hicieron las primeras descripciones de lo que hoy en día se conoce como trastorno del espectro autista. Asperger aparentemente trabajó con unos niños que tenían un nivel intelectual de bueno a superior. No así lo que ocurrió con los niños con los que trabajaba Kanner. Eso genera desde el inicio una diferencia entre lo que fue los niños de bajo nivel de funcionamiento y los niños que hasta cierto momento de esta historia del autismo se conocieron como síndrome de Asperger. Pasó un largo tiempo entre que se hicieron las primeras descripciones y estas descripciones fueron incluidas en los manuales de clasificación. En 1980, el DSM-3 coloca por primera vez una categoría que se llama Trastornos Generalizados del Desarrollo. Ahí se comienza a marcar distancia del autismo como una característica propia de los trastornos esquizofrénicos o psicóticos. Más adelante lo veremos, el que se haya hecho esa diferencia determina que hoy en día los trastornos del espectro autista se les considere trastornos del neurodesarrollo
a diferencia de los trastornos psicóticos o la esquizofrenia, que tienen una implicación más psicodinámica distinta, no tan biológicamente determinada. La diferencia entre trastornos del desarrollo versus trastornos de la esquizofrenia hacen una división que hoy en día es fundamental para que conozcamos los trastornos del espectro autista como unos trastornos del neurodesarrollo, biológicamente determinados, a diferencia de lo que es la esquizofrenia y la psicosis, que siguen otro curso más orientado hacia lo psicodinámico. En este punto de su formación ya pueden tener de alguna manera una familiaridad con el término DCM. El DCM es un manual de clasificación que lo hace la APA, que va siendo revisado cada cantidad de tiempo. Actualmente la versión vigente del DCM es el DCM-5. Sin embargo, hay otro manual de clasificación que es el manual de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente la versión vigente es el CIE-10. Sin embargo, ya está en construcción lo que será el CIE-11, que se espera que para el año que viene ya pueda estar accesible al público. En el DCM se fueron agregando a lo largo de sus revisiones distintas categorías hasta el punto que en el DCM-5 se tomó la decisión de hacer lo que algunos especialistas llaman una categoría sombrilla o paraguas, en la que se abarcó una cantidad de nombres. Por ello se dejó de hablar desde el DCM de lo que es el síndrome de Asperger, pero se utiliza una categoría que se llama trastornos del espectro autista, donde entraron una cantidad de nombres. De alguna manera, sí quisiera hacerles una observación en cuanto a lo que tiene que ver con la categoría síndrome de Asperger. El CIE-10 sigue considerando al síndrome de Asperger como un término vigente. Por ello, no es un error cuando ustedes vean un especialista o un informe que diga síndrome de Asperger, porque según el manual que se utilice, puede ser una categoría vigente o no. Esto que están ustedes observando ahora es el primer artículo que se escribió sobre los trastornos del espectro autista. Fue el artículo que publicó Kanner, en el que describe las características de 11 niños que de alguna manera pudiéramos llamar que fueron los primeros autistas diagnosticados o niños con trastornos autistas en la historia de esta categoría. Allí está Kanner. El nombre de este artículo era Las alteraciones del contacto afectivo en los autistas. Fue publicado en el año 1943, y él describió cómo Donald, Frederick, Richard, Paul, Bárbara, Virginia, Herbert, Alfred, Charles, John y Elaine tenían unas características comunes que ellos, en este caso Kanner y de alguna manera sus colaboradores, decidieron ubicar como una entidad nosológica distinta a lo que se conocía hasta esa época, que era la esquizofrenia infantil. Y ahí está Asperger. Él está en Viena, en esa imagen. De alguna manera me interesaba como colocar el contraste de, bueno, un especialista allí con los niños en un contexto escolar que hace que un funcionamiento determine una diferencia. ¿Qué significa esto? Que un trastorno del espectro autista con un buen nivel de funcionamiento puede generar toda una diferencia en términos de la intervención, y que parte de nuestro rol es precisamente poder poner luz en dónde están esos niveles de funcionamiento para orientar lo que serán los planes de intervención. Bueno, nuevamente esta nota hacia el DCM y el CIE-10, como les decía, en este enfoque que estamos teniendo inicialmente, la evaluación psicoeducativa, realmente es la evaluación orientada a los signos y síntomas, y para uno determinar signos y síntomas tiene que tener un manual que diga cuáles son. En internet es sencillo encontrar, y yo diría que es útil encontrar infografías, información, listas de chequeo de si su niño tiene tales características, entonces puede que tenga trastorno autista. Eso tiene un alcance, una utilidad. Sin embargo, insistiré en que nosotros como especialistas no podemos diagnosticar como la gente que no lo es. Y para uno poder tener
unos criterios diagnósticos, tiene que apegarse a algún manual. Los formales son el DSM y el CIE-10. En el DSM-5, que fue lanzado en el año 2013, la categoría que se usó fue la de trastornos del neurodesarrollo, y dentro de esa categoría hay una cantidad de diagnósticos: discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación, trastorno por déficit de atención, y dentro de ello está el trastorno del espectro autista. Una de las novedades es que se incluyen los distintos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en función del nivel de asistencia que requiere el niño, dependiendo de, en 1 más leve, en 3 mayor necesidad de asistencia. Y aquí quería compartir con ustedes lo que es la categoría todavía vigente, insisto, del CIE-10. En el CIE-10 hay una cantidad de nombres que a nosotros nos pueden resultar hasta altisonantes, pero quiero insistir en que son nombres vigentes y de alguna manera legales si aparecen en un informe o en una comunicación con algún otro profesional. En el CIE-10 vamos a conseguir que la categoría autismo infantil, autismo atípico, el síndrome de Rett dentro de los trastornos del espectro, otros trastornos desintegrativos de la infancia, trastorno hiperkinético con retraso mental y movimientos estereotipados, síndrome de Asperger, otros trastornos generalizados del desarrollo y trastornos generalizados del desarrollo sin especificación. Todos esos nombres forman hoy en día parte de lo que es la clasificación del CIE-10. Por ello, nosotros no nos vamos a aprender los criterios diagnósticos de todos estos trastornos, pero de alguna manera tenemos que saber que existen y que son válidos. Aquí comparto con ustedes lo que son los criterios resumidos del DSM-5 para hablar de que un niño tenga los criterios para colocarle la categoría de trastorno del espectro autista. Allí, el criterio A habla de que el niño debe presentar déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestados actualmente o en el pasado. Allí, ustedes van a tener oportunidad de poder revisar directamente los criterios, pero se hacen una cantidad de especificaciones de cómo deben darse estos déficits. Déficit en la reciprocidad social y emocional, déficit en las conductas de comunicación no verbal y déficit en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones adecuadas al nivel de desarrollo. Luego, en el criterio B, tienen que estar presentes patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. Criterio C, los síntomas deben estar presentes en la primera infancia, pero puede que no se hayan visto las dificultades o manifestarse plenamente hasta determinada edad, yo diría edad escolar, que es cuando se comienza a ver la diferencia de lo social. El criterio D, la conjunción de síntomas limita y discapacita el funcionamiento cotidiano. Para ustedes puede ser de alguna manera ya común haber escuchado que se utiliza la categoría autismo de una manera un poco ligera. Bueno, tú eres un poco autista, por decir un ejemplo, y la verdad es que esta es una categoría diagnóstica que genera sufrimiento en los padres, limitaciones en el funcionamiento de los niños. Insistimos en que la ligereza aquí, menos que ayudar, interfiere en cómo los padres van a poder asumir los retos de este diagnóstico. Finalmente hay un criterio E en el que, como todos los criterios últimos en el DSM, se busca que el especialista que esté evaluando tenga presente otros posibles diagnósticos, que no coloque el trastorno del espectro autista porque más o menos le pareció, sino que ya descartó que esto no se trata de otro diagnóstico y que la categoría del trastorno del espectro autista es en efecto la más pertinente. En esta lámina solamente colocar algunas referencias porque sigue siendo una inquietud para mí el poder transmitirles que nosotros como especialistas tenemos que diferenciar la realidad de la ficción. Hay algunas películas en las que muestran la vida real de personas con autismo, como es el caso de esta película sobre Temple Grandin, que bueno, recibió una cantidad de premios. No es propiamente un documental, pero es una película que se apega bastante a lo que han sido las memorias de esta señora con trastorno del espectro autista, que ha sido muy exitosa compartiendo lo que fue su vivencia como una niña con autismo. Eso es real. Derek Paravicini es un pianista que tiene
lo que llaman oído absoluto, y que aparentemente desde los 2 años ha tenido una gran capacidad para la música. Él es un genio y tiene autismo. No significa que todos los niños con autismo van a tener unas habilidades de genio como las que tiene este chico, pero que puede ocurrir, así como ocurre con el joven del que llaman la cámara humana, que tengan esto saben, que es una habilidad genial. Sin embargo, eso no está de alguna manera en un criterio diagnóstico. Esto puede pasar que una persona con autismo tenga una habilidad genial, como puede pasar entre nosotros, que las probabilidades a alguno le permita tener una habilidad genial. Lo que ocurre más comúnmente es que como estos niños tienen unos intereses restringidos, si uno se dedica mucho y le dedica mucho interés a un tema en particular, probablemente te conviertas en un experto o muy bueno en esa temática, lo que no significa que seas un genio o tengas una dotación superior para ello. Y bueno, nuevamente coloco la referencia de Elenita porque creo que es un documental muy humano que insisto que puede ser muy útil que ustedes lo revisen en este tiempo que le están dedicando a su formación en el área de autismo. Okay, entonces en esta segunda forma de enfocar la evaluación, que tiene el interés fundamental de identificar el perfil de funcionamiento del niño, es de alguna manera uno de los aspectos más buscados cuando se remite a un niño que ya tiene el diagnóstico, pero que necesitan saber dónde tiene que enfocarse la intervención en términos de ver cuáles son las debilidades y las fortalezas. Vamos a revisar algunos de los aspectos que desde lo psicológico se trata de identificar cuando uno va a dar recomendaciones hacia aspectos terapéuticos o más educativos. ¿Qué buscamos? La presencia e intensidad de los criterios diagnósticos, eso de alguna manera ya lo revisamos un poco. La historia del desarrollo, porque definitivamente tener la película desde que este niño nació hasta el momento actual nos va a dar muchas pistas de que es importante seguir evaluando y que es importante intervenir en todas las áreas: motricidad, cognición, lenguaje, independencia, autoayuda. Todo eso se elabora con una historia que uno hace con los padres, en la que se le tiene que dedicar el tiempo suficiente a entender cuál ha sido la historia de este niño en términos de desarrollo. Y finalmente lo que es hacer el perfil de fortalezas y debilidades, que desde lo psicológico implica evaluar cada una de las áreas en este momento para generar un patrón, hasta incluso podemos ver más adelante un perfil gráfico de funcionamiento sobre el cual se va a montar el plan de intervención. ¿Cómo evaluamos? Bueno, uno tiene instrumentos, uno tiene pruebas específicas para evaluar trastornos del espectro autista, pero también tiene pruebas que se utilizan con cualquier tipo de población, porque insisto, sí, este niño tiene un diagnóstico, pero en principio es un niño. Entonces hay una cantidad de pruebas que, independientemente que no hayan sido diseñadas para el autismo, sirven para recabar información. Y es muy importante la observación. La observación del funcionamiento es lo que nos va a dar muchas veces la clave para decidir si este diagnóstico es un diagnóstico propiamente dentro del espectro o estamos ante otro tipo de cuadro. Historias clínicas hay muchas. Ustedes en sus profesiones tienen formatos de anamnesis que de alguna manera complementan lo que los padres reportan de manera espontánea. Uno sabe que hay una cantidad de cosas adicionales que hay que pedir de información, por ello el patrón de cómo se hace va a depender de la preferencia y del grupo de información que cada especialista considera que es indispensable tener en este levantamiento de la historia.
Y la observación del funcionamiento, como les comenté, tiene un aspecto formal en el que hay pruebas y baterías de instrumentos que se aplican, y un aspecto no formal o informal en el que de alguna manera la observación, y ahí sí les diría la experiencia, va generando un grupo de contenidos muy valiosos a la hora de diagnosticar y de recomendar planes de intervención. Aquí les coloco una lista de pruebas diseñadas especialmente para evaluar autismo. Algunas incluso se consiguen libremente en internet, otras requieren de un entrenamiento especializado para poder aplicarlas. Les diría que el CARS en su segunda edición es una prueba típicamente utilizada en instituciones como lo puede ser CEPIA. El ADOS es una prueba estandarizada que comúnmente he visto que la aplican en INVEDIN. Y el PEP sigue siendo una escala muy utilizada en Eslovenia porque da un perfil de funcionamiento muy útil para hacer seguimiento de este niño en distintas áreas del desarrollo. De allí para abajo, bueno, estaría el MChat, que es un inventario o una lista de chequeo que está libre en internet. Está la escala australiana de síndrome de Asperger, el inventario SENA, el inventario IDEA y así muchas más. Y está un grupo de pruebas que de alguna manera fueron diseñadas independientemente de los trastornos del espectro autista, pero que uno las utiliza en los casos en los que la información que nos va a dar es muy necesaria para establecer planes de intervención o recomendaciones. Allí estarían las escalas Wechsler, que son escalas de inteligencia, escalas de desarrollo como lo es el perfil Moody, que es una escala venezolana y que de alguna manera tiene una gran ventaja sobre otras escalas del desarrollo porque las normas son nacionales y uno puede hacer una comparación de este funcionamiento del niño utilizando un referente local. Y bueno, y están pruebas adicionales para funciones específicas como el Bender, el Peabody, el Vineland, entre otros. ¿Cuáles son los productos de la evaluación? Luego que uno dedicó 3, 4, 5 sesiones a evaluar a este niño, ¿qué debería poder tener a cambio? ¿Cuáles serían los frutos? De alguna manera, una impresión diagnóstica, si es el objetivo, pero si no es el objetivo, todo lo demás sí es uno de los aspectos que uno desearía poder tener luego de una evaluación. Un perfil de funcionamiento donde queden reflejadas las fortalezas y las debilidades para poder establecer un plan de intervención. Un grupo de remisiones, porque cada especialista, aunque conozca la globalidad de las intervenciones, tiene un área específica de experticia. Uno no puede dedicarse a hacer todo. Entonces uno tiene que tener de alguna manera un equipo, unas personas quienes comúnmente uno sabe cómo trabajan para referir y hacer remisiones que a los padres les resulten de utilidad. Hay que hacer indicaciones específicas según el caso. Si en esta evaluación fue una solicitud del colegio, bueno, definitivamente hay que generar unas recomendaciones para el colegio, porque aunque uno a veces puede sentir que nadie va a conocer más el funcionamiento escolar de ese niño que esa maestra, si están pidiendo la ayuda de una persona externa es porque los recursos o se les están agotando o porque no saben cómo utilizarlos. Por ello, uno genera un gran aporte desde afuera, generando sugerencias para que ellos puedan incluirlas en lo que sería la rutina escolar. Y finalmente, una invitación a hacer un seguimiento, porque como les decía, y ustedes también en este punto ya lo saben, son diagnósticos que van a estar para toda la vida. Son dificultades que van a requerir mucho soporte para los padres y que somos los especialistas que nos hemos entrenado en esto, a quienes nos toca acompañar cada una de las fases por las que tienen que ir pasando estos niños y sus familias. Aquí les coloqué una ficha de alguna manera ejemplificante, una ficha que nos muestra un ejemplo de un perfil obtenido con el Moody. Allí hay unas áreas esperadas para la edad, que va a ir generando un gráfico de dónde quedó el niño en cada una de las tareas. Por ejemplo, motricidad gruesa, motricidad fina. Traté de mostrar allí en cognitiva un pico hacia abajo, que
que ya si uno solo tiene esto gráficamente, bueno, sabe que tiene que ir a atender esa depresión que cae allí en esa área, y en el global es evidente que el área del lenguaje, que es la última en el cuadro, requiere una intervención con unas características específicas. Y finalmente, quiero colocar una nota de lo que ha sido mi trabajo en los últimos años con los trastornos del espectro autista a nivel psicoterapéutico. ¿Esto qué implica? Que como psicólogo clínico, hay un lugar que yo fui identificando que quedó un poco desatendido por elementos que ya los vamos a chequear, tal vez contextuales, pero que sigue habiendo una necesidad para la atención emocional de estos niños más allá del enfoque conductual. Por eso ahí coloqué una evaluación orientada a lo clínico psicológico. Desde lo psicológico hay una sombra que de alguna manera ha quedado residual desde los años 60, 70, por una figura que fue fundamental en que de alguna manera se abandonaran los tratamientos psicodinámicos o psicoterapéuticos y se hiciera todo un enfoque desde la psicología cognitivo-conductual. Este psiquiatra fue Bruno Bettelheim, quien fue un reconocido especialista en los trastornos del espectro autista, pero que generó una gran mala praxis y que incluso a posteriori, ya en su vejez, bueno, comenzaron a conocerse testimonios de niños que habían recibido tratamientos totalmente inadecuados porque este enfoque desde lo psicoanalítico generó unas posturas que no ayudaron a los padres y que al contrario incrementaron el sufrimiento en unas familias que estaban confiando en que lo psicológico podía ayudar. Eso que ocurrió hace 40 años sigue de alguna manera generando interferencia cuando pensamos en el rol del psicólogo, del psicoterapeuta, más allá de lo conductual, porque se quedó un poco esta orientación de lo biológico, que en efecto es la parte fundamental de lo que genera las dificultades, pero se dejó como un poco de lado lo emocional que también podía estar. Y hoy en día, ya desde hace muchos años, hay tendencias nacionales e internacionales que buscan retomar que de lo emocional se puede bien tratar en estos niños y que todos aquellos errores que se cometieron en el pasado, con una revisión muy crítica, hacer lo posible y lo imposible para que no se vuelvan a caer en esas malas praxis. Aquí comparto con ustedes un escrito de unas jornadas que hubo de la Sociedad Psicoanalítica en el año 2013 y que creo que de alguna manera transmite el espíritu de lo que es la revisión del lugar de lo emocional y de lo psicoterapéutico en la intervención de estos niños. Sabemos hasta qué punto las teorías de Bettelheim pudieron culpabilizar a los padres quienes se sintieron acusados por ser el origen del autismo de su niño. La historia es lo que es y lamentablemente no se puede volver atrás ni siquiera para desanudar ciertos malentendidos. Sea lo que sea, ningún psicoanalista razonable piensa hoy que esta patología tan grave y dolorosa se pueda explicar únicamente por causas relacionales. Se sabe hoy que el desarrollo del niño y sus trastornos se ponen en juego en el entrecruzamiento exacto de factores internos, particularmente los genéticos, porque son trastornos del neurodesarrollo, pero también factores externos, uno de los cuales es el encuentro en el trabajo psíquico del otro, es decir, los elementos vinculares, emocionales. De ahí la noción del modelo multifactorial que aparece de ahora en adelante como la más plausible y que como tal impone un abordaje multidimensional. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación y de la intervención cuando uno se lo plantea psicoterapéuticamente con un niño que tiene un trastorno del espectro autista? Nuevamente, para responder acá, voy a usar algunos ejemplos de mi consulta que creo que pueden resultar de utilidad. Luisa y Miguel. Luisa consultó hace 6 años para realizar una evaluación diagnóstica a su hijo de 9 años. Ya en ese momento había sido evaluado en Eslovenia, en Sepia,
por varios psicólogos privados reconocidos como especialistas en el desarrollo infantil, así como por varios neurólogos. Cuando ella llega a mi consulta, me solicita que desea realizar entrenamiento en destrezas sociales. Luego de las entrevistas iniciales, le recomendé iniciar psicoterapia psicoanalítica tanto a ella como a Miguel. Aquí realmente, ¿por qué uno puede decir que le va a recomendar algo al padre que no está pidiendo? Bueno, precisamente por la experiencia que nos permite ir viendo aspectos más emocionales. De alguna forma, con esta historia que traía Luisa, la mamá de Miguel, casi que tocaba limpiar la mesa y revisar de todos estos diagnósticos qué es de utilidad, porque seguir agregando diagnósticos a este niño ya no iba a generar ningún beneficio. En este momento yo decidí que íbamos a comenzar un proceso de psicoterapia, primero para atender lo que sería la aceptación del diagnóstico y luego ver qué estaba pasando en este vínculo que parecía que estaba muy cargado entre esta madre y este hijo, más allá de un diagnóstico de autismo o de trastorno del espectro autista. Comenzamos un proceso de psicoterapia, el cual mantenemos hoy en día luego de 6 años. Y aquí les coloco otra viñeta de un verbatim de Luisa en sesión. Yo no sé si te diste cuenta, pero el otro día yo salí de aquí, de la consulta, súper molesta, con una rabia, porque después de 4 años haciendo sacrificios, viniendo de los teques los sábados, que me digas que hay cosas que no van a cambiar, así que no van a cambiar, entonces ¿para qué venimos? Uno de los objetivos cuando uno hace una intervención desde lo psicoterapéutico es definitivamente establecer algunos elementos desde la realidad. Utilizo una expresión que es colocarle piso a los niños. Es común que ustedes lo hayan escuchado, probablemente ustedes lo usen, también yo lo uso, el no ponerle techo a los niños. Estoy de acuerdo con ello. Creo que hay que agregarle a esta expresión que en trastornos tan masivos como un trastorno del espectro autista hay que poner un piso, un dónde estamos parados, establecer cuáles serían las expectativas realistas y qué expectativas no lo son tanto, porque eso le da certeza a los padres y definitivamente aligera mucho lo que es el camino terapéutico con esta familia. Un comentario extra con Luisa que me parece que puede ser interesante al contar de unas situaciones de rechazo a las que estaba expuesto Miguel en el colegio, lo que pudiéramos llamar el bullying. Luisa dice, a veces quisiera tenerlo otra vez en el vientre, dentro de mí, que nada pueda hacerle daño. Esta experiencia que nos luce como muy primaria de lo que es la sensación de una madre de querer ayudar al máximo a su hijo, es otro de los objetivos psicoterapéuticos. Ella no va a poder tener a su hijo de nuevo en el vientre. Lo que toca es ayudarlo lo más que se pueda para que él tenga una vida autónoma lo más feliz posible fuera de su vientre. Y aunque esto para nosotros puede lucir bastante lógico, para un padre, una madre puede resultar necesario muchos años o varios años de psicoterapia para caer en cuenta de esto. Porque cuando un niño viene con una debilidad, un diagnóstico como el trastorno del espectro autista, se acentúa un deseo de protección que hasta un grado ayuda, pero cuando ese deseo de protección se sobredimensiona, deja de ser una función útil para el niño y por supuesto también para la madre. Finalmente quería compartirles un poco lo que ha sido el trabajo con Valeria. Valeria es una niña de 7 años que vive con su mamá y su hermanita de 1 año. Los padres no están casados y actualmente están separados. Anteriormente ya han tenido esta dinámica de estar un tiempo juntos, luego separarse. Ellas consultan para valorar el funcionamiento intelectual y orientaciones sobre la escolaridad. Ella, cuando llega conmigo, ya tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista que se lo dieron muy temprano y de alguna manera tenían las conductas típicas del trastorno del espectro autista desde que estaba en el consultorio. Ecolalia tardía, poco contacto visual, deambulación, fallas en la resonancia afectiva. Así que de alguna manera mi objetivo no era hacer todo un debate si el diagnóstico era o no era pertinente, porque digamos que en su comportamiento ya se podía ver
que habían características típicamente dentro de los trastornos del espectro autista. Lo interesante de este caso y el motivo por el que se los quería mostrar es que independientemente del diagnóstico, también hay un mundo emocional que, como cualquier niño, requiere ser atendido para que genere menos sufrimiento, tanto para él como para su familia. A continuación vamos a ver unas láminas que son unos dibujos que hizo Valeria, unos dibujos espontáneos. Todos giran alrededor de la historia de Alicia en el País de las Maravillas y en los que se demuestra una gran capacidad para representar no solo gráficamente, sino simbólicamente contenidos de su interés. En el primero está Alicia, quien se percata del conejo y va tras él. En el siguiente hay un primer plano, una Alicia que se da cuenta que el conejo comienza a entrar en la madriguera o por este hoyo en el árbol, y luego comienza una secuencia en la que Alicia comienza a caer. Cae hasta que cae de nuevo frente a un espejo en el que, tal vez no sea tan sencillo verlo, pero chiquitico se comienza a ver que el conejo se está separando de ella y ella continúa detrás de él. En esta lámina, Alicia se encuentra con Humpty Dumpty y empiezan a bailar y sigue, digamos, la representación de lo que es la historia de Alicia en el País de las Maravillas. En estas tres láminas les estoy mostrando una capacidad gráfica de una niña que espontáneamente hace estos dibujos porque este es su tema de interés repetitivo. Cuando yo en una segunda, tercera sesión le solicito que haga el dibujo de la familia, que es un dibujo que típicamente se utiliza como prueba psicológica, ella hace una representación gráfica que fue muy difícil mostrar como lámina, por lo que vamos a ver una foto a continuación. En esa foto, así con poca calidad, con una dificultad para identificar lo que está, en una esquinita superior hay cuatro figuras muy pequeñas en las que está representada la familia de Valeria. Cuando nosotros comparamos la capacidad, la cantidad de simbolización que hay en un dibujo libre versus un dibujo de la familia que tiene una cantidad de criterios para ser evaluado, que como ustedes saben esto no es un tema de bola de cristal, que van a estar tales indicadores, entonces A más B da C. Realmente la interpretación gráfica tiene muchos aspectos que se tienen que dominar, pero me interesaba mostrarles que cuando un área es área de conflicto, va a ser área de conflicto en un niño con autismo, en un niño sin autismo, en un niño con déficit de atención, con discapacidad intelectual. Es decir, el niño con trastorno del espectro autista también tiene el derecho de vivir su mundo emocional y también de vivir los conflictos que hay en sus entornos. Por ello, ellos también, y digamos que incluso hasta en más grado, se pueden beneficiar del abordaje emocional, psicoterapéutico, para ayudarlos a aliviar sufrimientos que no tienen que ver directamente con el diagnóstico, sino con sus historias de vida. Finalmente comparto con ustedes las observaciones de un libro que ya queda bastante viejo. Es del año 1964, en una época en la que decir el niño retardado y su madre era casi un término común. Hoy en día nosotros eso nos genera ruido en los oídos, pero hay unos aspectos de este libro que me parecen que son útiles y que nuevamente apuntan al aspecto emocional que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa e interviene a un niño con trastorno del espectro autista. Finalmente, cada vínculo mediante la transferencia es una oportunidad para ser sujeto. La transferencia es un término típicamente utilizado por los psicoanalistas que habla de la relación que se establece entre una persona y otra. En este caso, la oportunidad que ustedes le brindan como terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, docentes, psicólogos, médicos, la oportunidad que ustedes le brindan a estos niños de tener un vínculo que es diferente a los que ha tenido hasta este momento, también va a generar un gran bienestar en áreas que no son directamente las que ustedes están trabajando, sino que tienen que ver con lo relacional, con lo vincular,
lo que hace que la formación que ustedes están teniendo en este momento sea todavía más valiosa para el bienestar de estos niños. Muchas gracias por su atención, espero que tengamos la oportunidad de compartir más adelante. En las redes pueden ubicar en Twitter a la hora del té.